Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias, es momento de entrevista. Hoy les proponemos hablar de los derechos que tenemos todos los ciudadanos como consumidores y cómo ejecutarlos, qué resguardos podemos tener, y para eso ya recibo a Álvaro Fuentes, que es encargado del área de defensa al consumidor. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con un tema que ha estado arriba de la mesa en los últimos días, que tiene que ver con los precios que se están cobrando en el este. Ustedes monitorean los precios que se ponen, por ejemplo, en los supermercados, que muestra en sus últimos estudios que a partir de cuando se acerca la temporada hay un crecimiento entre lo que se cobra, por ejemplo, en Montevideo, a lo que se cobra en un balneario. ¿Cuál es el rol del área sobre este tema puntual y qué derechos realmente tiene un consumidor? ¿Qué es lo que puede reclamar un consumidor en este tipo de casos? Nosotros tenemos una aplicación para celulares y en la web que recibimos la información en tiempo real todos los días de supermercados que tengan más de 3 cajas, están adheridos a nuestro sistema, y tomamos precios de todo el país, y incluido el este. Nosotros ahora en la semana próxima vamos a hacer un cierre de la primera quincena de enero y vamos a hacer una publicación. Lo que vimos el año pasado fue un crecimiento del 10% de los precios comparado con, nosotros tomamos los precios del día 15 de noviembre, 15 de diciembre y al 15 de enero. Claro. Eso lo habíamos hecho en el año 2018, lo volvemos a hacer ahora, vamos a tener la información con los datos. El consumidor lo que va a ver en la aplicación son los precios, están geolocalizados, entonces va a poder comparar. Tenemos más de 150 productos que integran lo que consideramos una canasta de productos de consumo básico, y va a poder comparar precios y Claro, en este caso es información relevante para el ciudadano para que tenga la libertad de elegir a dónde ir a comprar, de última. No es que pueda reclamarle a un supermercado en algún punto que ponga un precio o el otro. No, por supuesto. En Uruguay tenemos libertad para poner precios a los productos. Cada comerciante lo va a hacer de acuerdo a sus costos y su margen de ganancia, pero el consumidor lo que va a tener es más información y la libertad de elegir en qué comercio va a comprar el producto. Bien, ¿cómo se llama la aplicación? Es precios.gov.uy. Bien, para todo el que la pueda descargar es gratuita. Sí, está tanto para Android como para los otros sistemas. En el último tiempo tal vez ha habido mucha más información sobre los derechos que tienen los consumidores. ¿Cómo se ha traducido eso en reclamos? ¿Cuántos reclamos reciben anualmente? Ahora hicimos el cierre del 2018, aumentamos respecto al año 2017, estamos en 26.000 reclamos. El año anterior habíamos cerrado en 23.000, pero igual hay como una constante que se mantiene de atenciones. La mitad de esos reclamos ingresan por la vía web. Nosotros tenemos un formulario web que está en la página de nuestro portal, en el cual pueden presentar tanto consultas como reclamos y denuncias. Bien, ¿cuáles son los rubros, los sectores de actividad que les demandan más trabajo a ustedes? Sí. Desde hace años venimos con una constante también, que los reclamos o consultas que se hacen son del sector financiero y de comunicaciones. Nosotros integramos una red en el Mercosur de agencias de defensa del consumidor y los datos son iguales. ¿Son esos los rubros que más sí. Generan reclamos de las personas y que después, qué pasa con esos reclamos? Nosotros tramitamos, muchos son consultas. En el sector financiero, en lo que tiene que ver con Uruguay, eso sí no es comparable con el resto del Mercosur, es bastante estable, y lo que ocurre es que el consumidor, no es que haya maniobras que sean desleales de parte de los proveedores de servicios financieros. Lo que ocurre es que los consumidores se endeudan de una forma que después no pueden hacer frente a los pagos o en el plazo o por los montos. No leen la letra chica de repente. O porque realmente no calcularon o no tuvieron la responsabilidad de analizar de cuál era su capacidad de pago, y entonces se encuentran en una situación después de atrasos importantes y vienen a la oficina nuestra. Nosotros hacemos un estudio de lo que pagó, lo que está pendiente de pagar, porque generalmente se encuentra con situaciones de bastante desorden financiero, de contabilidad de parte del consumidor. Se ordena todo y se negocia con el proveedor financiero
el financiamiento mayor. Es importante que los ciudadanos sepan que tienen ese servicio disponible y que pueden recibir asesoramiento. ¿Qué pasa con todo el capítulo del comercio electrónico, que cada vez crece más, pero que me imagino que tiene algunas particularidades, porque uno no es que va al mostrador a ver exactamente el producto, sino que bueno, que tiene que entrar en el juego de una página web? Sí, es cierto. Han crecido muchísimo en los últimos años. Nosotros apuntamos a que la gente mire primero la reputación del proveedor, que tenga seguridad, o trate de averiguar qué tal serio es ese proveedor de productos, porque los reclamos que se presentan con mayor frecuencia son de proveedores que no cumplen con lo ofertado, no cumplen con la entrega del producto, con los plazos de la entrega del producto. Por ejemplo, ¿qué tipo de ejemplos han tenido? En los últimos años, en el último año hemos tenido problemas con una empresa, por ejemplo, de tapices de muebles, tapizados de muebles y de muebles, en el cual no contesta los reclamos, no cumple con la oferta en primer lugar, y después tampoco cumple con los reclamos que presentan en la oficina, no vienen las audiencias, y nosotros lo que pedimos a los consumidores es que se fijen la reputación, porque en ese caso, por ejemplo, de ese proveedor, si luego el consumidor consulta en internet, hay muchísimos comentarios negativos de parte de otros consumidores que han tenido el mismo problema. Hablábamos fuera de cámara que otro sector que le genera bastante trabajo y reclamos es el del sector de acompañantes. ¿Por qué? Es verdad, tenemos problemas con el cumplimiento de los servicios, de los plazos, y en el sector público las empresas de servicios acompañantes hacen un contrato genérico tanto para centros médicos de mutuales, privados y públicos, pero después diferencia el periodo de internación en los hospitales públicos respecto a los privados, y en los consumidores se encuentra que pagando la misma cuota el periodo de acompañantes es sensiblemente menor y en el contrato no está informado. Solo porque va a un hospital público. Exactamente. Y eso sí es ilegal, digamos, no queda nosotros establecido estamos trabajando este año, queremos trabajar con una política de buenas prácticas respecto de ese sector, para que diferencien si ellos consideran de que la internación en los hospitales públicos es más prolongada que en los privados, que hagan un contrato diferencial para ese sector, porque pagando lo mismo no tiene sentido que le estén brindando un servicio más acotado. Hay un tema que es el de los servicios, justamente, que cuando uno contrata un servicio de repente es muy sencillo, hasta hay mucha gente a la que la llaman por teléfono a su casa, le dicen quiere tal cosa y de repente se ve que tiene que pagar todos los meses cuando no le había quedado muy claro. Pasa mucho con adultos mayores de repente, y cuando se va uno a querer desuscribir, le hacen la vida imposible. Sí. Eso es una cosa que se repite muchísimo en los comentarios entre las personas. ¿Qué derechos realmente tiene el consumidor hoy en día respecto a ese tema, ese tipo de situaciones? Hay dos salidas. Nosotros hicimos dos modificaciones en la Ley de Defensa del Consumidor de Uruguay por leyes de presupuesto nacional, en el cual previmos que para las contrataciones que se hacen fuera del comercio o en Internet, siempre existía un plazo de 5 días hábiles para dejarlo sin efecto. Ahora lo que exigimos es que si ese plazo no fue informado al consumidor, no le corre el plazo hasta que sea informado. Por lo que ocurría era que el consumidor, cuando venía a reclamar a la oficina nuestra, lo reclamaba al proveedor, ya habían pasado los 5 días y no podía vincularse. Y después también modificamos los plazos de renovación automática. Antes había quedado un preaviso de 30 días o 60 días. Si se pasaba de ese plazo, no te dejaban desvincularte hasta la próxima renovación. Tenías que estar 12 meses más aunque no quisieras. Con la modificación que hicimos, el consumidor puede dar aviso, aunque sea una hora antes de la renovación automática. Es no importa que la gente sepa que tiene ese derecho. Para saber todo lo que ustedes ofrecen, los servicios que ustedes ofrecen, página web. La página web, consumidor.mef.gov.uy. Y ahí se encuentra con toda la información. Tiene todo. Tiene información estadística, tiene datos y tiene formularios para reclamar. Álvaro Fuente, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Hacemos una tanda, se viene el deporte a BTV Noticias.